Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with another class and with this new week. And we have a new versicle to learn about the Bible. For example, the value in this case is going to be another phrase. And maybe you remember we are continue reading verse by verse according to the book of Matthew. And here we are going to take a look for Matthew 5:16. And the Lord said to us, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. One more time, Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may you see your good deeds and glorify your Father in heaven. Well, this is according to the New International Version. And the value in this time is going to be, one more time, a phrase is let your light shine. Let your light shine. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos en un nuevo inicio de semana, ¿verdad? Y arrancamos con un nuevo versículo. Vamos a dar secuencia a lo que sería el pasaje de Mateo 5, ¿verdad? En donde hemos ya hablado un poco acerca de las beatitudes, ya hablamos acerca de to be the salt of the earth y hablamos también de to be the light of the world. En este caso, vamos a continuar siempre con el mismo pasaje de la luz del mundo, solo que nos hace énfasis en otra situación. Let your light shine. Bueno, a pesar que tenemos la nueva versión internacional en inglés y en español, aún ahí podemos ver diferencias en cuanto a traducciones. Bien, porque la primera frase que dice in the same way, lo traduciríamos como de la misma manera. Bien, esa es una expresión realmente, literalmente significa del mismo camino. Entonces se puede trabajar como del mismo modo o en la misma forma, de la misma manera. Son traducciones válidas, digamos, al español para in the same way. Repito, literalmente, en inglés se estaría diciendo en el mismo camino, pero es una expresión. Es una expresión que más se traduciría como decirlo, ¿verdad? Como de la misma forma, de la misma manera. Incluso en algunos libros la podrían traducir a sí mismo. Pero es de hacer notar que en el pasaje en español no está esa expresión, sino que comienza desde la segunda oración, digamos, después de esa coma, donde dice, let your light shine before others, que es la que nos da, digamos, la base para la expresión que vamos a aprender esta semana. Let your light shine. En español dice, hagan brillar su luz delante de todos. La palabra let, la vamos a examinar el día de ahora, puede tener diferentes connotaciones al español. Se puede traducir como permitir, como dejar, permitir o dejar algo. Tiene que ver también un poco con la expresión del alquiler, como permitir el alquiler o dejar el alquiler de algún lugar. Let también se puede eh, traducir, ¿verdad? Como en función, digamos, de, de dar permiso, ¿verdad? De dar permiso. Bueno, tiene varias connotaciones, ¿verdad? Pero acá la hemos traducido como deja brillar tu luz, aunque en el español da más la idea de haz brillar tu luz. Eso es lo que está traducido allá. Eh, delante de otros, y aquí está before others, delante de otros. La siguiente parte dice that they may see your good deeds. Good deeds lo tenemos que ver como buenas obras, una forma de decir buenas obras, que ellos puedan ver tus buenas obras and glorify. Es interesante que en inglés viene de glory, de gloria. Glorify sería como y glorificar a tu Padre en el cielo. Sin embargo, vemos que la nueva versión internacional en español no ha puesto glorificar,
sino que he puesto alabar, la palabra alabar, ¿verdad? Alaben al Padre que está en el cielo. Es curioso ver que aunque es la misma nueva versión internacional, no está traducida literalmente del inglés al español ni viceversa. Hay cosas que se han cambiado. Bueno, ahora vamos a ver algunas palabras. Quizás nos vamos a concentrar en, bueno, una ya la vimos la semana pasada, así que no vamos a hablar mucho de ella, pero la primera sí. Vamos a hablar acerca de let's. Let's es una palabra corta, una palabra de, que me apareció otra acá, una palabra de 3 letras, de una sílaba, es monosílaba, cumple con aquello que hemos dicho de que es dos consonantes y en medio tiene una vocal corta. Ahí la vemos con, de acuerdo al IPA como epsilon, let's. Y miren qué curioso, con ustedes que ya estudiamos los gerundios y lo del ing, ahora entendemos mejor por qué cuando se va a hacer en su forma ing, se duplica la letra T. Por aquella regla que hemos visto de que estos verbos que tienen esa característica de dos consonantes, vocal corta en medio de ellos, se debe duplicar la consonante para agregarle el ing. Y pasamos de let's a letting. Y aquí ocurre el fenómeno de las flap T, que en inglés norteamericano estas dobles T suenan como una especie de R o una especie de D, que vendría siendo más o menos el sonido. Entonces puedo decir letting o letting. Letting con con una R muy suave, o con D, letting. Y claro, el sonido, digamos, sin acento, porque sin acento vendría siendo letting, letting. Y nos da las definiciones. Es un verbo, allow o permit, o sea, permitir algo, ¿verdad? Dar permiso de algo. Allow to pass, go, come. Bueno, eso es como dar permiso de alguna acción, pero este es propiamente permitir que alguien pase, que continúe o que incluso que entre a un lugar. Este que dice to grant the occupancy of use for rent or hire, eso es donde se utiliza para como alquiler, ¿verdad? Como alquiler, pero es más una frase verbal, que cuando se utiliza let out, que es como alquilar, es una forma de decir alquilar. Y la última definición dice contract or assign performance, usually under contract. Esto es como los permisos, ¿verdad? Cuando hay un contrato o hay algo que se ha solicitado permisos, los permisos para hacer algo. Como let work, y en este caso sería, bueno, dejar o permitir trabajar de acuerdo a un contrato. Eh, Hay un uso como verbo que ya decíamos que tiene que ver con la renta también, ¿verdad? Con el pago de rentas. Y de acuerdo al British English puede ser sinónimo de lease. De ahí viene lo de leasing. Bien, no sé si han escuchado que aquí en el país se ha puesto de moda algunas empresas que dicen que ofrecen leasing o servicios de leasing. Los leasing son una especie de alquileres, pero no de bienes raíces, sino de otro tipo de alquiler, ¿verdad? Son empresas que le alquilan equipo, por ejemplo, a otras empresas y pues ahí se dice, bueno, te vamos a hacer un leasing. De ese verbo, leasing, también se puede utilizar letting como sinónimo, ¿verdad? De un arrendamiento, un alquiler. Bueno, ahí está let's, pero tenemos otras. Light, no la voy a tocar el día de ahora porque ya la vimos la semana pasada, ¿ya? Pero es de tomar en cuenta que ya hablamos de lo que era la palabra light, porque la semana pasada veíamos eso. Nos vamos a ir a la última, que es shine. Entonces vamos a poner aquí shine. Y en cuanto a shine, ¿verdad? Vemos acá que es la pronunciación con I, ¿verdad? Shine. Este vendría siendo la pronunciación de acuerdo a esta del IPA. Ahora nos dice que es un verbo, miren. Curiosamente es un verbo también. Tiene connotación a los británicos lo pueden usar con esta forma, miren así, con una O y pronunciarlo como shown, no necesariamente como shine, sino como shown.
pero es muy británico. Eso es británico, nos va a aclarar aquí en primer lugar. Ahora, la definición nos dice que es to give glow or light, dar brillo, dar algo con brillantez, to be bright, ser, o reflect the light, algo que refleja la luz, que es muy brillante. Nos aparece sparkle, que vendría siendo cuando hay chispas en algo muy luminoso, que tiene chispas. Nos dice también acá que se puede asociar a because shine o the very light, algo que resplandece su luz. Como nombre nos dice que es radiance of brilliance caused by emitter of the light. Es la radiación o la brillantez causada o emitida por el reflejo de la luz. Se puede asociar a luster o polish, que eso tiene que ver con lustrar algo o pulir algo, cuando se lustra o se pule algo. Bueno, y ahí hay algunas otras connotaciones, pero cerrando, let your light shine, deja brillar tu luz. Let your light shine va a ser el valor que vamos a aprender esta semana y está relacionado al de la semana pasada. Jesús nos dijo, you are the light of the world, my light. Ustedes son la luz del mundo, pero es mi luz la que se debe reflejar en ustedes. Entonces, si ustedes tienen mi luz, let your light shine. Déjenla brillar. ¿Cómo vamos a dejar brillar la luz? Bueno, haciendo lo que Dios manda, haciendo buenas obras, siendo obedientes al Señor. Y claro, ¿verdad? Glorificándole a Él. Okay, well, that's gonna be all. Let's go to the next topic. Bueno, con ustedes iniciamos esta semana la continuación, digamos, de lo que vendría siendo los verbal tenses. De momento hemos estudiado 4 verbal tenses que derivan en lo que es el presente y el pasado. De ambos hemos estudiado tanto el simple como el continuous tense o el progressive. Ahora vamos a dar un salto, y el salto es hacia el future tense. Así como lo hemos hecho anteriormente, vamos a estudiar primero el simple future. Entonces, cuando terminemos esta parte, vamos a tener ya por lo menos 6 verbal tenses. Vamos a tener 6 tiempos verbales aprendidos o estudiados. Estos tiempos verbales, recuerden que siempre van en pareja. Es decir, va simple con progressive o continuous, como le queramos llamar. Van en pareja y pertenecen respectivamente al past, al present y al future. Y de ellos sacamos en total 6 verbal tenses o 6 tiempos verbales. Vamos a arrancar este día con lo que sería el simple future, and we have some definitions. Future simple is a verbal tense that's utilized or may be used to describe action that is going to happen in the future without necessity of to know or maybe to say what is going to be the right moment, because it's not important that. In Spanish, we call this future imperfect. Future imperfect, because there is future perfect. Bueno, aquí hay una situación y es donde el español y el inglés comienzan a diferir en cuanto a los nombres que se les dan a los tiempos verbales. Los 4 que hemos estudiado previamente se llaman igual en inglés y español, no tienen cambios, pero este sí se llama diferente en español. En español, al future simple o futuro simple se le suele llamar futuro imperfecto. En español existe el futuro perfecto, pero eso lo vamos a estudiar después. Cuando hablamos de futuro imperfecto o future imperfect, en Spanish, que en inglés solo se llama future simple, tiene que ver con eso que acabamos de leer, de que las acciones se desarrollarán en el futuro, pero no es necesario aclarar el momento en el que se darán. Aquí es donde vemos una clara diferencia entre la forma de comportarse del simple tense entre el pasado y el presente. Por ejemplo, si recordamos en el presente, podíamos asumir un simple present con una acción como I study English. No especificamos in this moment, pero se entiende que es en el momento en el que estamos viviendo.
Podemos pasar a decir, I am studying English. Y estamos haciendo énfasis, bueno, estoy estudiando en este momento. Cuando íbamos al pasado, decíamos que si yo dijese algo como I studied English, pues eso quedó en el pasado. Pero en ellas no hemos usado expresiones de tiempo, de cuándo ocurrió. Podríamos decir, I studied English yesterday, y ya ubicamos que fue el día de ayer. O decir, I study English right now, y ya sabemos que es en este momento. Ahora, en el futuro podemos usar también expresiones de tiempo, pero ocurre que cuando solo planteamos que una acción va a ocurrir en el futuro sin determinar el tiempo o sin ser específicos cuando creemos que va a ocurrir, a eso se le conoce como un imperfect future o futuro imperfecto, porque no se cierra la oración. Todos los ejemplos que están aquí en el material, por lo menos los primeros tres, serían futuros imperfectos. Ese que dice, I will study the lesson. No decimos cuándo. He will travel to New York. We don't know when. They will buy a new car. Who knows when. Nadie sabe cuándo. Solo sabemos que son oraciones que decimos, bueno, él comprará, él viajará, yo estudiaré. Entonces, no estamos diciendo en ningún momento el tiempo. En ese sentido, en los otros, pues podríamos omitirlo en algunos casos, en otros casos agregarlo. En ese caso, cuando se omite, en el futuro simple se le suele llamar futuro imperfecto. Quedémonos con el nombre de Future Simple y quedémonos con la idea que es igual que los otros, que podemos agregar o no podemos agregar la expresión de tiempo. La expresión de tiempo solo me va a servir a mí para que mi interlocutor, la persona que me está escuchando, eh, sepa cuándo va a ocurrir eso. Y es que aquí ya entramos con el dilema del futuro. Bien, y para que tengamos una idea y una antesala a cómo funciona el tiempo futuro, debemos quizás recurrir un poco a la poesía, ¿verdad? Voy a usar los versos de un poeta por ahí que dijo, eh, el pasado ya no nos pertenece, el futuro nos es incierto y el presente es lo único que tenemos. Entonces, si aplicamos esas frases de que el pasado ya no nos pertenece, ¿verdad? Significa que las oraciones que tienen que ver con tiempos verbales del pasado ya quedaron en pasado y ya se ejecutaron, ya sucedieron, ya acontecieron. Las acciones del futuro no son inciertas y eso es lo que se juega mucho en las expresiones del simple future. Porque no es que vamos a tratar de ser una especie de agoreros o de adivinos con las expresiones del futuro. Simplemente nos adelantamos a lo que creemos, a esa probabilidad de que los eventos sucedan en el futuro. Sabemos que el futuro nos es incierto, que yo puedo decir hoy que mañana va a pasar esto, como puede pasar, no puede pasar. Hay probabilidades. Entonces, estos verbal tenses juegan mucho con esas probabilidades. Vamos a distinguir entre futuro simple, bueno, que hay varias formas del futuro simple, no solo hay una. Eso es algo nuevo, digamos, que nos trae este tema, porque anteriormente hemos visto que el presente simple y el pasado simple, hemos dicho, bueno, podemos hacer oraciones simples de past y de present utilizando el to be. Eso no es nada nuevo. Eh, y hemos dicho, podemos hacerlas también con los verbos, ¿verdad? Usando los verbos respectivos, para lo cual ya estudiamos, digamos, las formas de terceras personas, que son las que cambian en el presente simple, y hemos estudiado los verbos regulares e irregulares, que son los que se deben de utilizar para el pasado simple, así como sus respectivos auxiliares. Me estoy refiriendo expresamente del do y el do, el das para presente y el didn't para lo que vendría siendo el pasado.
Ahora, cuando vamos aquí, nos vamos a dar cuenta que vamos a usar un auxiliar. Este auxiliar es la palabra will. Si usted revisa estas oraciones, todas llevan will. Y en algunas clases previas hemos hecho ya referencia a este hecho de que el futuro, a diferencia, por ejemplo, del pasado, es uno de los tiempos verbales gramáticamente más fáciles de aprender. Porque si quisiéramos decirlo en pocas palabras, les diría, mire, póngale will a todo verbo que lo quiera hacer en futuro. ¿Ve? Will study, ya lo está haciendo en futuro. Will travel, ya lo está haciendo en futuro. Will buy, ya va a futuro. Will visit, va a futuro. Y otra vez will travel, ya está ahí el futuro. O sea, a cualquier verbo de los que hemos estudiado, solo póngale will antes del verbo, que quede between, en medio de de quien esté hablando, o sea, del subject o de un pronombre y el verbo. Y ahí ya está en futuro. Es muy sencillo, digamos, verlo de esa manera. Pero ahí se nos viene una variabilidad. Y es que nos daremos cuenta que no solo podemos usar will para hacer futuro, sino que también vamos a usar una forma que se llama going to o be going to, que es una variante del simple future, que dependiendo con qué grado de seguridad quiero indicar yo que se dará o si una probabilidad es mucho más alta o yo tengo cierto grado de certeza en que lo que estoy hablando va a suceder mañana, la próxima semana, el próximo mes, el siguiente año, así voy a utilizar o will o voy a utilizar el be going to. Entonces, eso es a lo que hay que ponerle atención en esto. Las últimas oraciones tienen expresiones de tiempo. Dice, Susan will visit her mother tomorrow. Esto ya deja de ser un futuro imperfecto, porque ya sabemos cuándo se desarrollará. Entonces, en el español, a estas oraciones se les conoce como futuros imperfectos. En el inglés, sea que tengan la expresión de tiempo que nos diga cuándo se piensa que ocurrirá en el futuro o no nos diga nada, siguen siendo futuro simple. Entonces ahí es donde debemos de hacer como esa diferenciación de que el español, como el español tiene otros nombres a veces para los tiempos verbales que no aplican en ciertos casos en el inglés o son el mismo en el inglés, solo que en el español se le pone otro nombre. Bueno, nos dice, para este tiempo verbal, we are going to use will. We have to use the verb, and we have a chart. Vamos a ver este cuadro. En este cuadro se nos trata de ilustrar con el verbo dance para todas las formas del future simple. Dice, I will dance sería el futuro. Will I dance sería una pregunta. Will I dance? Nótese que el auxiliar will pasa al principio. Luego, en la forma negativa, tenemos I will not dance. Ya vamos a ver la contracción de will not, porque es bien importante. Y también vamos a ver que no solo se puede usar will, sino que hay otra palabra que se suele utilizar sobre todo en las oraciones afirmativas. Tenemos you will dance, he will dance, she will dance, it will dance, we will dance, you will dance, que sería el plural, para nosotros es ustedes, y they will dance. Entonces notarán que entre todas estas, el verbo siempre va a ser el mismo. Tenemos la ventaja acá en el futuro simple, que vamos a usar los mismos verbos que vienen, digamos, de la forma infinitiva, no les vamos a hacer cambio, y a todos los pronombres personales les vamos a aplicar el mismo auxiliar, que es will. Para las preguntas, pues vamos a comenzarlas con will. Debo aclarar, el will para el futuro va a ser las veces, por lo menos en las preguntas, va a ser las veces de preguntar con el do o el das o con el did que usábamos respectivamente en el presente y en el pasado. Entonces aquí el do no va a entrar como auxiliar para el futuro.
Ahí es donde nosotros ya debemos tener en mente en dónde se utiliza o cuál es la estructura de cada uno de ellos. Preguntas que sean con do y con das al principio, automáticamente, es presente simple. Preguntas que sean con did, automáticamente pasado simple. Preguntas que sean con will, automáticamente indicarnos futuro simple. Con solo saber qué auxiliar va con cada uno de ellos, ya nuestra cabecita, nuestro cerebro ya tiene que ser capaz de procesar en qué tiempo verbal estamos hablando o qué es lo que estamos escuchando. Notarán que todos comienzan con will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, nuevamente para el plural, y will they. Y para los negativos, pues vamos a usar will not. Ahora, para el will not, sí debemos de aclarar lo siguiente. Y es que podemos hacer contracciones. Y es de lo más normal hacer estas contracciones. Por ejemplo, I will play tennis sería la oración sin contracción, pero más frecuentemente escucharemos a las personas decirnos I'll play tennis. I'll play tennis. ¿Qué es la contracción para will? Se toman las dos L's, ¿verdad? Se llevan acá y suena I'll. Claro, para todo se puede contractar. Puedo decir he'll, puedo decir she'll, puedo decir it, puedo decir will, puedo decir you'll, puedo decir they'll, pero es más común que se contracte siempre con el I. Es la que sale más fácil, digamos, de hacer. Las otras son menos frecuentes. Cuando digo que es menos frecuente, es que es más común que nos digan she will, he will, a que nos digan he'll, will, o que nos digan she'll, o que nos digan will. Es menos frecuente usarla con el resto de pronombres. Con el que más se marca la contracción siempre es con el I. Tenemos we will paint the house. Pintaremos la casa. We'll paint the house. We'll paint the house. Ahora, cuando son negativas, esta contracción negativa sí es bien importante porque es raro que alguien nos diga will not. Es poco común que alguien use la forma sin contracción. Lo más común es que usen la contracción. Ahora, la contracción en este caso tiene dos formas de usarse. A veces la contracción podría ser este con este y después decir not. Por ejemplo, podríamos decir I'll not, I'll not, she'll not. Es una forma de ver la contracción. No obstante, lo más común es que se contracte el will con el not. Y ahí se parece más a como cuando usamos el aren't, o el isn't, el wasn't, o lo que venía siendo el weren't en los otros tiempos verbales, que se contractaba ese auxiliar para las negativas. Entonces aquí vamos a usar want, want. Esa contracción siempre da problemas, ¿verdad? Porque para algunas personas se parece mucho al verbo querer, al verbo want, 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 want. Esa suena a una especie de O, aunque también tiene un sonido diferente. Vamos a hablar un poco más de los sonidos de esta contracción. She won't buy a house. Sería, bueno, ella no comprará. Ahí es donde algunos se confunden porque escuchan want y piensan que es el verbo querer, pero no, es la contracción de will y not. Recuerden que el verbo querer tiene que sonarnos más a want. Suena más como una A. En cambio, esa suena a la O. Want. She won't buy a house. Tenemos otro ejemplo. They will not go to the party. They will not go to the party. They won't go to the party. They won't go to the party. Así que cuidado porque nuestro oído nos puede traicionar y pensar que están hablando de want, que es el verbo querer, cuando escuchamos realmente want, que es la contracción de will con el not. Bueno, tenemos acá la otra situación que hemos mencionado. Bueno, hasta ahí bien, pero resulta que para las oraciones afirmativas hay un doble auxiliar que podemos utilizar. Y a algunas personas he escuchado yo algunos decir
que el auxiliar shall se suele utilizar más en el inglés británico que en el inglés norteamericano. Que el will es más de los norteamericanos y que el shall es más de los británicos. Lo cual no es del todo cierto. Podemos hallar estadounidenses usando el shall, no solo al momento de pronunciarlo, sino al momento de escribirlo. Sí es cierto que es más frecuente ver esta escritura en inglés británico, es más frecuente, pero no significa que porque sea más frecuente en inglés británico es más de ellos y que el will es de los norteamericanos. No, no es así. Realmente lo que sí podemos mencionar del uso de will y de shall es que shall se ve como más formal. O sea, cuando se usa, en vez de decir I will go to Thailand, decir I shall go to Thailand, le da como un toque de más formalidad a la oración. O sea, shall pareciese ser un adjetivo que tiene más formalidad que el adjetivo, que el auxiliar, perdón, will. Bien, tiene más formalidad este auxiliar shall que el auxiliar will. Entonces, al final de cuentas, si yo digo I will o I shall, estoy diciendo lo mismo, con palabras diferentes, pero al final de cuentas es el mismo auxiliar que me permite formar el futuro. No nos extrañará, ya que dicho eso, por ejemplo, que hemos visto a veces algunos versículos de la Biblia en donde este es el que aparece. Y llámese Biblias, digamos, más al estilo norteamericano, lo contienen, porque es un auxiliar que sirve para formar el futuro, que suele utilizarse con textos o cuando la persona habla con mucha más formalidad. Esa es la única diferencia a nivel práctico. Luego tenemos la contracción, ¿verdad? Que es want, acá. Sujeto, subject, will not o won't. Y el verbo base, la base form, que es la forma infinitiva. I won't go to Thailand. Acostúmbrense a usar para esos won't. Won't. No es malo decir I will not go to Thailand, pero es más frecuente escuchar a las personas usar este auxiliar. Luego tenemos las preguntas que serían con will, subject y el base form. Will you go to Thailand? Ahora, lo que sí quiero aclarar es que este solo lo vamos a ver en la estructura de las oraciones afirmativas. No se usa ni negativas ni se usa para interrogativas. Para estas, exclusivamente nos vamos a quedar con el will. El shall solo va en las afirmativas. Por último, en esta infografía, ya tenemos algunos ejemplos que debemos de explicar aquí algo curioso. Bueno, ojalá, no, yo creo que quizás esto lo voy a dejar para mañana, no me va a alcanzar el tiempo. Voy a explicar esto porque pongan la atención, o sea, ya de momento afirmativo, ok. Negative, I get it, pero todos diríamos, lo entiendo. Interrogative, ok, it's clear. Pero aquí hay una cuarta cosa que parece extraña, que es interrogative negative. O sea, es una mezcla de una interrogativa con negativo. Es algo que no hemos visto en ningún verbal tense y que va a ser exclusivo del futuro. O sea, solo se puede hacer una interrogativa negativa en futuro. Lo que sucede es que las interrogativas, por lo general, se basan en la parte afirmativa o en la parte positiva. Y pues eso nunca lo hemos visto de esa manera, sino que asumimos que las preguntas por lo general son así. Pero como estamos hablando del futuro y el futuro nos es incierto, no sabemos si va a pasar o no, nosotros podemos hacer preguntas de eventos del futuro asumiendo que posiblemente ocurrirán o asumiendo que no ocurrirán. Ahí es donde entra este tipo de interrogative negative. Pero lo explicaremos más despacio en la clase que tengamos, Dios mediante, el día de mañana. Well, that's gonna be all for today. Thank you for coming. We are going to say goodbye.
But remember, tomorrow we have another class. Take care. May God bless you. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Thank you. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you so much.